Bienvenidos a un programa más de Sesión Abierta. En el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Roberto Rivas, exgerente de la industria licorera de Caldas. Él viene haciendo un trabajo muy importante desde el punto de vista empresarial, viene recorriendo todo el territorio, contando sus experiencias y cómo podría aportarle al desarrollo de la región. Doctor Luis Roberto, bienvenido a Sesión Abierta. Bueno, un saludo muy especial para todos aquellos que están en este programa de Sesión Abierta. Gracias por la invitación, gracias por darnos esta oportunidad de conectarnos con las comunidades. Doctor Luis Roberto, empecemos por algo básico. Cuéntenos la trayectoria empresarial que usted ha tenido en la región y lo que le ha aportado precisamente a Manizales y Caldas desde esa óptica. Muchas gracias. Sí, mire, nosotros, digamos que yo inicié mi vida laboral en el sector privado. Empecé en una compañía que existía en Manizales en aquella época que se llamaba Seguros Atlas. Allí empecé de asistente jurídico, luego ascendí a secretario general, luego vicepresidente administrativo y estuve digamos un tiempo en negocios empresariales, en negocios de mi familia, en negocios propios, pero ya en el año de 1994 incursioné, digamos, en la vida pública, participando como candidato a la Asamblea del Departamento de Caldas y fui diputado, el primer diputado que tuvo en ese momento el grupo en esa época de Salvación Nacional que fue senador Luis Emilio Sierra Grajales. Luis Emilio Sierra, sí, señor. Claro. Y en 1995 fui diputado del departamento, fue una experiencia muy interesante porque conoce uno muy bien ahí los territorios, conoce uno la problemática de los diferentes municipios, de las diferentes regiones del departamento. Entonces fue una experiencia en lo legislativo. También una vez en ese periodo tuve la oportunidad, hombre, de participar como miembro de la Junta Directiva del Once Caldas. Estuve 10 años como miembro de la Junta Directiva de la Once Caldas con una Junta Directiva extraordinaria, liderada por un gran señor, un gran hombre, Jairo Quintero Trujillo. Recuerde usted que en esa época pues el Once Caldas entre el año 1995 y 2005, que me correspondió en la Junta Directiva. La época de gloria. La gloria de ser campeones nuevamente del fútbol colombiano, pero la supergloria que fue ser campeones de la Copa Libertadores de América. Entonces ese fue un proceso de construcción muy interesante, de trabajo en equipo, con una gran Junta Directiva, y tuvimos esa gran experiencia. Eso fue una experiencia maravillosa. Luego en el año 2005, yo me retiré de la Junta del Once Caldas porque se me ocurrió la idea de participar en las elecciones para la alcaldía de Manizales y fui electo alcalde de Manizales en el periodo de junio 21 del 2005 a 31 de diciembre de 2007, un periodo corto de 30 meses. Eran unas elecciones atípicas porque el periodo se había partido y fue un tema muy interesante, ¿no? Fue un tema muy interesante porque en muy poco tiempo logramos un gran trabajo en ejecución de obras de infraestructura para Manizales. Era un momento complejo en Manizales donde había como mucha desesperanza, la gente sentía que no estaba pasando nada, que estábamos atrasados Manizales, e iniciamos un gran proyecto, primero, de saneamiento fiscal y financiero del municipio. Lo saneamos las finanzas públicas del municipio de Manizales en esa época, y segundo porque estaba en semáforo en rojo, sin autonomía fiscal, teníamos problemas de sobreendeudamiento. Entonces lo ajustamos fiscalmente, hicimos unos ejercicios muy importantes para sanearlo e iniciamos un gran plan de obras que están hoy en día en Manizales. Pero lo interrumpo ahí, doctor Rivas. Ese saneamiento
parece ser que lo que ocurría en esa época es como la enfermedad de las entidades públicas en el presente. Unos pequeños tics para que se diera esa transición de semáforo rojo a semáforo verde y fuera viable esa empresa que se llama Alcaldía de Manizales en esa época. Claro, Juan, fue muy importante porque ¿qué hicimos? Primero, desarrollamos lo que se denomina un plan de saneamiento fiscal y financiero. Eso es un modelo que tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con ese modelo, ¿qué logramos hacer nosotros? Buscábamos cómo incrementar el recaudo de impuestos, cómo disminuir los gastos, cómo usar ciertos activos para entregarlos en dación en pago y bajar las deudas. Y hicimos una actualización catastral que era importante también. E hicimos unos ajustes que permitieron precisamente que bajáramos el endeudamiento, que recuperáramos los indicadores y que aumentáramos los ingresos. Entonces aumentamos el ingreso, bajamos el gasto, aceleramos el recaudo de la cartera, porque tenemos una cartera muy grande, hicimos un ejercicio para recuperar cartera y eso nos devolvió la autonomía fiscal y financiera y nos sacó del semáforo en rojo. Y nosotros estábamos, cuando llegamos, en el puesto 597 dentro de todos los municipios en el ranking de desempeño fiscal. Y bajamos en el 2007, en 2 años, quedamos en el puesto 92. Excelente. Que fue un ejercicio muy interesante desde el ajuste fiscal y financiero. Y con eso se pudo iniciar un proceso de obras muy grandes. Los manizaleños y los caldenses deben recordar de pronto algunos que para esa época estaba cerrado el Hospital de Caldas. Y teníamos un edificio viejo, feo, vetusto, muy acabado. Y nosotros tumbamos el Hospital de Caldas e hicimos el nuevo Hospital de Caldas. Y no solamente lo hicimos en su infraestructura física, sino que desarrollamos un modelo de gestión que lo protegiera de todos los males que había tenido el hospital. Exceso de burocracia, politiquería, clientelismo, problemas asistenciales, la plata no se destinaba al asistencialismo como es lo que corresponde, falta de insumos, dificultades para atender a la gente, entonces se había cerrado. Y con un modelo mixto de una fundación sin ánimo de lucro, se le entregó la administración y con eso hoy en día tenemos un hospital maravilloso. Nosotros el 22 de octubre del 2007 inauguramos el nuevo Hospital de Caldas y se lo entregamos a la gente como corresponde, ¿no? O sea, los hospitales no son para que sean directorios políticos ni para que sirvan para hacer contratos de prestación de servicios administrativos. Los hospitales son para que funcionen adecuadamente y le presten el servicio fundamental a los ciudadanos, porque es un derecho fundamental del ciudadano, adecuadamente, porque además es el valor más importante, la vida y la salud. Precisamente sobre eso, doctor Rivas, nosotros como ciudadanos de Caldas y de los diferentes municipios vemos con preocupación que los hospitales, no solo en Caldas, sino a nivel nacional, tienen una crisis general. Veíamos hace poco que la Asociación de Hospitales Públicos de Caldas sacaba un informe donde las EPS le deben a los hospitales públicos de Caldas algo así como 46.600 millones de pesos. ¿Usted qué piensa frente a esa situación? ¿Cuál podría ser una estrategia desde el punto de vista gerencial, que la experiencia que usted trae le puede aportar para que esos hospitales públicos sean viables y que efectivamente el servicio llegue a los usuarios del servicio de salud? Yo creo que usted dijo la palabra fundamental, gerencial. Yo creo que es que los hospitales necesitan mucho más gerencia que politiquería, mucho más gestión realmente administrativa, financiera, que politiquería. Entonces, si nosotros logramos, porque la disculpa siempre es que las EPS les den mucha plata, pero cuando usted hace un análisis detallado de cómo se están administrando los hospitales, cómo está gestionándose los hospitales, usted encuentra muchas fallas. Y muchas fallas es porque muchos de los recursos del hospital se destinan a contratos de prestación de servicios cuantiosísimos, a personas inclusive que están en procesos administrativos,
Ni siquiera estamos hablando de asistenciales como enfermeras, médicos. Hay contratos de prestación de servicios que le pagan mucho mejor a un contratista que lo que se le paga al médico o que se le paga a la enfermera. Entonces, si uno coge y hace un ajuste, hace una optimización financiera, cierra todas esas llavecitas que se han abierto y que lo que se están es utilizando para beneficiar a ciertos directorios políticos, en ese momento entramos a lo que se denomina la gerencia pública. Y si hacemos buena gerencia pública en esos hospitales, mire, yo le garantizo, Manny, a toda la comunidad que los hospitales vuelven a ser de la comunidad, de los ciudadanos, de la gente, porque es que eso es lo que se necesita. Lo logramos en Manizales con el Hospital de Caldas. Y hoy tenemos un hospital que funciona para todos los caldenses, para todos los manizaleños, de todos los regímenes sociales, acreditado, de altísima categoría. Puede decirse que es de los mejores hospitales de Colombia, sin lugar a dudas, y del occidente colombiano, creo que con el Valle de Lili de Cali, es el mejor hospital que tiene la región. Bueno, usted tuvo la oportunidad de ser presidente de la Junta Directiva del hospital en su época de alcalde de Manizales, ¿cierto? Desde allí se imparten ciertas directrices gerenciales y, digamos, si usted encuentra un hospital donde la planta de personal, el 90% es por prestación de servicios, usted como empresario, ¿qué haría frente a esa situación? No, yo creo que hay que revisar muy bien, hay que ajustar muy bien las plantas a las necesidades, hay que mirar cómo realmente se define claramente cuál es el número de personas o el número de funcionarios que debe tener un hospital. Debe dársele siempre la prioridad a enfermeras y médicos, porque precisamente lo que necesitamos es eso. Necesitamos es enfermeras, médicos, necesitamos poder hacer brigadas para llevarle atención primaria a las comunidades que están lejanas, a las que están en los corregimientos y las veredas, que ir a atenderlos allá. Y hay que tratar de establecer un esquema de prestación del servicio que mejore los hospitales en su infraestructura, en su equipamiento médico, para que existan las menores posibilidades de hacer referencias hacia Manizales. O sea que usted como empresario, al encontrar una situación de ese tipo, su recomendación profesional es que ese tipo de entidades no deben tener ese porcentaje por prestación de servicios, sino que se buscará al máximo que estén vinculados directamente con la planta de personal para garantizar un servicio óptimo al usuario en el servicio de salud específicamente. Sí, yo lo que creo es que hay que ajustar la planta a las verdaderas necesidades de la comunidad, no a las necesidades de un directorio político, no a los amiguismos. Y yo pienso que usted lo había dicho ahora al principio, la realidad en el departamento de Caldas es que los hospitales están atravesando una crisis muy grave, y esa crisis grave es por falta de gerencia, por falta de gestión pública. Y yo lo que creo es que ahí hay que hacer una gran cirugía porque estamos en cuidados intensivos y hay que sacarlos adelante. Y ese es un reto que implica algo que yo creo que la misma comunidad está hoy en día exigiendo. Hombre, necesitamos más gerencia que politiquería. También recuerdo que por su paso en la alcaldía de Manizales se hizo un importante proyecto en Manizales como fue el cable aéreo, una conectividad. Yo quiero que usted me cuente esa historia, pero a la vez haga un paralelo con lo que debemos hacer en los municipios en cuanto a la conectividad vial de vías terciarias en los municipios, que es una dolencia que tenemos a nivel país. Sí, cuando nosotros estuvimos en la alcaldía, hicimos un gran plan de obras. De esas hicimos 21 obras grandes, desde el hospital, la Plaza Alfonso López, la entrada a Manizales, que se hizo toda la Plaza Alfonso López, el túnel de la 52, el puente de la Carrera 20, terminamos la avenida del Guamo, que es hacia a la Comuna 5, al norte de la ciudad. Hicimos una obra muy importante que fue del Batallón a Expoferias, la doble calzada para poderle mejorar el acceso a un barrio tan importante como la Enea y la salida hacia Bogotá. Hicimos la glorieta de la Universidad de Caldas. Hicimos una muy importante turística, que es el paseo de Chipre, o el Boulevard de Chipre. Nosotros hicimos todo ese Boulevard de Chipre para generar
algo muy bonito que es todo el aprovechamiento y la gente pueda disfrutar de esa fábrica de paisaje que es ese sector de Chipre, donde se ve pues paisaje bellísimo. Y trasladamos la terminal de transportes. Y trasladamos la terminal de transportes y desarrollamos a partir de ahí la primera línea de cable aéreo que conecta terminal de transportes con fundadores y dejamos organizado la forma de conectar Manizales Villa María, la terminal de transporte de Villa María, que fue la obra que ya luego se hizo, una segunda etapa más adelante, y se dejó también la conexión para conectar la tercera línea de cable aéreo que sería terminal de transportes, Fátima, el estadio o la carrera o el cable. Fue muy importante ese ejercicio. El sistema de cable aéreo es un sistema muy importante, o sea, y es muy interesante, es muy costoso, pero tiene unas ventajas enormes. Pero es redituable, doctor. Sí, claro, lo que pasa es que hay que saberlo ordenar, porque en la ciudad, digamos, de Manizales necesita un ordenamiento muy claro en su sistema de transporte. Y es que si usted no le pone los alimentadores, pues hace que el cable no realmente tenga dificultades. Pero el cable tiene unas ventajas enormes. Primero, es un sistema de transporte amigable con el medio ambiente. Segundo, es un sistema que acerca al ciudadano en su movilidad. O sea, si antes se demoraba 2 horas para ir del centro a Villa María, ahora se va a demorar 10 minutos en el cable aéreo. Es muy seguro, mucho más seguro que un vehículo. O sea, tiene muchísimas ventajas. En los municipios, yo creo que los municipios hay un tema que el departamento de Caldas nunca debería dejar y nunca debería olvidar, y es el plan vial de Caldas. El plan vial de Caldas 1, el plan vial de Caldas 2, el 3, como quiera que se llame. Pero el plan vial de Caldas debe ser una política permanente que debe trascender en todas las administraciones y que todas las administraciones deben asignarle importantes recursos, porque nosotros estamos muy atrasados en conectividad vial. O sea, y la infraestructura de vías, de placas huellas, de mantenimiento y conservación de vías terciarias y mejoramiento, las garruchas, que son fundamentales, son medios muy importantes para poder, ¿qué? Para poder generar todas las posibilidades. Si yo no tengo una buena vía, si no tengo una buena conexión, ¿cómo puedo hacer turismo? Y resulta que tengo unas potencialidades y unas ventajas comparativas enormes para hacer turismo. Ejemplo, lo tienen ustedes en Filadelfia. Filadelfia es un balcón de los bellos paisajes. De los hermosos paisajes que tiene nuestro departamento y el departamento de Antioquia, ¿cierto? O sea, Filadelfia es una fábrica de paisajes y necesitamos vías. Si no hacemos placahuellas, ¿cómo hacemos para mejorar la conectividad de las zonas más apartadas y veredales hacia el municipio, hacia la parte central? ¿Cómo sacamos nuestros productos? La topografía nuestra nos genera unos retos enormes. Dentro de esos retos enormes hay que buscar alternativas. Por ejemplo, las garruchas para sacar la mercancía, para que los campesinos lleven sus productos a la cabecera, puede ser una alternativa económica, segura, ágil y puede dinamizar mucho la economía del municipio. Doctor Rivas, vea, nosotros estamos catalogados como paisaje cultural cafetero, pero hace décadas Caldas como Caldas está atrasado frente a otros departamentos en la parte turística. Desde una óptica empresarial, ¿cómo podríamos jalonar esa industria turística en el departamento de Caldas y que sea integral, no que sea aislada, que sea integral para el departamento? ¿Cómo la concibe usted como empresario? Yo lo que pienso es que nosotros debemos recoger, porque hay que construir sobre lo construido. No se trata de empezar de cero. Nosotros tenemos en el departamento de Caldas muchos diagnósticos. Tenemos diferentes diagnósticos hechos por las universidades, que aquí son universidades muy importantes, donde con esos diagnósticos pues se han definido inclusive unas rutas. Entonces, la ruta del Cóndor, y diferentes rutas turísticas. Yo creo que hay que recoger todo eso y desarrollar un verdadero plan maestro,
con un gran norte y con una gran perspectiva de región. Porque si vamos a tomar la decisión, pero de verdad la decisión, no con palabras de cajón, sino es una decisión estratégica, como cuando define una estrategia en una empresa. Esto es lo mismo. Aquí hay que definir cuál es la estrategia. Y la estrategia es que le vamos a apostar a un sector donde tenemos una ventaja comparativa enorme que se llama turismo, y en especial turismo de naturaleza. Entonces, hagamos un plan de largo plazo, pongamos el foco hacia dónde debemos ir, porque si no trazamos la vía por donde vamos a caminar, pues llegamos a cualquier parte. Si uno no sabe para dónde va, cuál es el puerto donde debe llegar, cómo arranca. Arranca como un loco y al final no hace nada. Entonces aquí tenemos que trazar un horizonte, definir el foco donde queremos llegar en turismo y empezar un proceso de hacer las inversiones que se requieren para adaptar la infraestructura a las condiciones necesarias que se requieren para hacer turismo de naturaleza. Y la infraestructura no necesariamente es muy costosa. Digamos que la costosa serán las vías. Sí, señor. Serán las vías, pero hay unas infraestructuras donde usted puede ubicar sitios de avistamiento del paisaje, que no necesitan mayores condiciones, pero es tomar decisiones. Por eso yo les insisto, se necesita gerencia, porque se necesita tomar decisiones y ejecutar, y eso es lo importante que se debe plantear ahora en este ejercicio. En otro campo, y que usted lo mencionaba anteriormente y que fue producto del éxito como empresario, del ver el proyecto desde el punto de vista empresarial. Cuando usted fue directivo del Once Caldas y que nos trajo esas glorias tan maravillosas del pasado, el deporte en Caldas, digamos, no ha tenido la evolución que han tenido otros departamentos. Y estamos, digamos, actualmente a puertas de unos Juegos Nacionales donde Caldas debería liderar el proceso, pero estamos un poquito atrasados. Desde su punto de vista como gerente, como empresario, ¿cuál sería la recomendación que usted le haría a esas personas que están al frente de esos proyectos deportivos para que ese proyecto tenga un principio y un fin exitoso? Pues, a ver, ese tema de los Juegos Nacionales es un tema crítico y es un tema grave, porque no es fácil conseguir los Juegos Nacionales y que le otorguen a una ciudad la posibilidad de tener esos Juegos Nacionales. Creo que ahí nos faltó, o le faltó a los dirigentes actuales, les faltó mucho sentido empresarial, mucha planeación y mucha visión de futuro de lo que se iba a hacer. A veces cuando no se piensa en el colectivo, no se piensa en propósitos colectivos, no se está pensando en el máximo beneficio para el mayor número de personas. Se incurren en un mundo de cosas que realmente no generan valor. Entonces perdemos la oportunidad de tener una gran infraestructura, que para eso son los Juegos Nacionales, que nos permiten traer recursos para hacer una infraestructura que es muy importante para el futuro del deporte de un departamento, de una ciudad. Creo que lo que pasó en los Juegos Nacionales amerita es una gran evaluación y un gran análisis de parte de toda la comunidad caldense para ver qué fue lo que pasó realmente, porque vamos a terminar en una cosa que no es lo que se merece Caldas, lo que se merecen los caldenses y lo que ha sido históricamente la trayectoria de nuestro departamento y nuestros dirigentes de hacer las cosas bien. Creo que ahí hubo mucha falta de planeación, hubo mucha falta de liderazgo y en el sentido empresarial hubo mucha falta de visión de la importancia que tienen unos Juegos Nacionales para una región. Creo que ahí estamos perdiendo una enorme oportunidad y creo que ese debería ser un tema de análisis, de revisar qué fue lo que pasó, dónde se cometieron los errores que se cometieron, qué está pasando, porque es muy triste que un departamento como Caldas, que ha sido modelo en gestión de lo público inclusive, y modelo en gestión empresarial, vaya a quedar ahora en ridículo con estos Juegos Nacionales. Eso en cuanto a la inversión de infraestructura. Pero usted tuvo la oportunidad de estar 10 años frente
a un proceso exitoso en la parte deportiva, lo que tiene que ver con la cualificación del individuo, del deportista. Digamos, tenemos los escenarios, vamos a pintar un escenario ideal, tenemos toda la infraestructura, pero ¿qué hacer con el talento de las diferentes disciplinas? Los patinadores, los futbolistas, los ciclistas, los atletas, los que se dedican al baloncesto, al voleibol. ¿Cómo llevar un proceso de principio a fin y que sea exitoso como lo hacen otros departamentos en el país? Yo creo que usted tocó un tema que para mí es un tema que se ha vuelto muy delicado, porque perdimos la visión de lo que es construir todo un desarrollo de una política pública. Usted me decía ahora, venga, ¿cómo hicieron el Once Caldas? Pues en el Once Caldas hicimos un proceso de 10 años y era un proceso de construir bases, cimientos. Cuando nosotros llegamos, el único jugador que tenía el Once Caldas llamaba Robeiro Moreno. El resto de jugadores eran todos prestados. Pero iniciamos un proceso de buscar talentos, de buscar jóvenes. Montamos todo lo que fueron todas esas escuelas deportivas, todas esas escuelas de jóvenes que fuimos trayendo de diferentes municipios, lo fuimos incorporando, les hicimos todo un proceso, un acompañamiento. O sea, como se diría, iniciamos generando unos cimientos. Y esos cimientos cada año a año iban surgiendo talentos, e íbamos recogiendo un gran equipo. Pero había continuidad en los procesos. Claro, había continuidad, pero había una visión que era ¿cuál? Era la prioridad de nosotros son las bases. La prioridad de nosotros es construir. Y usted lo dijo ahora, ¿cómo hacer para ir cogiendo nuestros talentos y irlos llevando? Eso es lo fundamental. Lo que está mal es que la única preocupación que yo tenga es una Secretaría de Deporte orientada a que tiene que sumar la mayor cantidad de medallas, porque el objetivo es medallería. Y resulta que la medallería, entonces para yo poder tener medallería, traigo inclusive deportistas de otros departamentos a que vengan y compitan por Caldas. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué clase de construcción estoy haciendo en eso? Nada. Estoy pensando más en el ego de decir, tuve tantas medallas en mi gestión, y resulta que aquí lo que necesitamos es desarrollar el deporte, pero ¿con quién? Con nuestras generaciones, es darle la oportunidad a nuestros muchachos jóvenes para que tengan un adecuado uso del tiempo libre, para que tengan unas disciplinas que los van a formar en valores, que les van a dar una lección muy importante de cómo se hace trabajo en equipo, que les van a enseñar a trabajar en equipo, a compartir, a ser solidarios. Eso se requiere en una gestión empresarial. Estoy notando una huella muy importante en su carrera empresarial y es la continuidad en el tiempo en ciertos procesos. Y retomando el deporte, salto a la industria licorera de Caldas. La industria licorera de Caldas, para nadie es un secreto que muchos de sus utilidades son distribuidas en la educación y el deporte. ¿Sí? Cuéntenos ese paso por la industria licorera de Caldas, que usted llegó en una etapa donde había una crisis y la deja en un sitio muy alto que le va a generar recursos para el departamento y lo más importante, para la educación y el deporte. Y ahí yo quiero que usted comente a nuestros televidentes de Filadelfia Televisión y en nuestras redes sociales cómo sería mirar la educación desde el punto de vista empresarial y que sea exitosa. A ver, usted me hizo como dos preguntas ahí o varias. Empecemos por la licorera. Yo le cuento lo siguiente, mire, el reto de la licorera y el desafío de la licorera fue muy interesante, porque cuando nosotros llegamos en el año 2016, el 1 de enero de 2016 al 2015, licorera venía en un proceso de deterioro desde el año 2005, un deterioro complejísimo en ventas, en pérdidas de utilidades operativas, en pérdida reputacional, perdiendo mercados, se perdió el trabajo de algunos distribuidores, y realmente licorera llegó a tener inclusive un año como el 2013 donde perdió plata, en el 2013 un año en donde el mismo
auditor, que era una firma internacional como Pricewaterhouse, se negó a firmar el dictamen sobre los estados financieros, porque no tenía una trazabilidad clara de esos estados financieros. Entonces, cuando llegamos, la licorera había generado en el año 2015 unos 2.700 millones de pesos de utilidades. Y en ese periodo 2012-2015, sumando las utilidades acumuladas año por año, el acumulado eran 13.300 millones de pesos de utilidades. De esos, 7.700 millones fueron transferidos al departamento de Caldas para hacer inversión social. ¿Qué pasaba con Licorera? Estaba, primero, llena de burocracia, llena de politiquería, decisiones sin foco empresarial, decisiones muy orientadas a los temas políticos, con un desconocimiento y una desconexión absoluta con el consumidor, que es muy grave, con un mal manejo de los distribuidores. Entonces había un tema muy complejo, porque al final ¿qué era lo que ocurría? Había un grupo de gente que había sido designada más por temas políticos que por conocimiento empresarial, que por conocimiento técnico, por competencias. Entonces eso deteriora obviamente una empresa como la industria licorera de Caldas. Nosotros llegamos el 1 de enero de 2016, el doctor Guido Echeverri Piedradita, en su momento gobernador del departamento, toma la decisión de nombrarme a mí para que asuma el reto de gerenciar la licorera, pero toma también una decisión política fundamental, y es que dice: la licorera se va a administrar como una empresa. No vamos a hacer nombramientos para ser repartidos entre grupos políticos. Vamos a nombrar gente que tenga conocimiento técnico en el proceso. Entonces, eso nos permitió nombrar unos equipos de gente con conocimiento de los negocios, de ese mundo de negocios, de los licores, de la comercialización, de la distribución, y con eso hicimos una gran transformación. Solamente para indicarles una referencia, en el periodo de gobierno de Guido Echeverri, la licorera, sumados los 4 años, generó 180.000 millones de pesos. De utilidades. De utilidades. Y le entregamos al departamento 98.000 millones de pesos. Y el saldo restante, ¿qué pasó? Lo reinvertimos modernizando la licorera. Equipos nuevos, líneas de producción nuevas, ampliación de mercados, porque pasamos de 24 departamentos a 32, pasamos de 4 países a 22 países en el mercado internacional, porque ampliamos las bodegas de barriles de alcohol tafia que se usa para el ron. Fue todo un desafío. 3 años de esta administración, la licorera ha generado 174.000 millones de utilidades y se le han transferido 104.000 millones al departamento de Caldas. O sea que uno podría decir que en el periodo en que tuve la oportunidad de gerenciar licorera, que fueron prácticamente 7 años, nosotros logramos generar con ese gran equipo de trabajo 350.000 millones de pesos de utilidades y le transferimos al departamento 202.000 millones de pesos. ¿Para dónde? ¿Por qué es importante eso? Porque es que todos esos 202.000 millones van a hacer al departamento para que el departamento haga inversión social. ¿En qué hace la inversión? En salud, o sea, amplía los recursos para salud. En educación, hay mucha plata que se destina al transporte escolar, al pago de las bandas municipales. Va también a cultura y va también a deportes. Entonces es mucho dinero el que ha estado ahí generando licorera para el bien del departamento de Caldas y el bien de los caldenses. Y nosotros pasamos de tener el 34% del mercado del ron en Colombia, que eso significa que de cada 100 botellas que se venden en Colombia de ron, 34 eran de ron Viejo de Caldas en el 2015, ahora en el 2022, de cada 100 botellas de ron que se venden en Colombia, 67 botellas son de ron Viejo de Caldas, es decir, tenemos el 67% del mercado. Y mire algo importante, que esto es un mensaje que yo le quiero transmitir a los caldenses. Cuando llegamos en el 2015, la decisión era que licorera era inviable, que había que venderla, que había que buscar un socio estratégico, que había que privatizarla. Y mire que sí se puede hacer gerencia pública. Y se puede hacer gerencia con criterio técnico, reconociendo que es público y respetando lo político. Y esa gerencia pública va a redundar ¿en quién?
en el beneficio para los caldenses por la inversión social que se genera. Y mire usted que es un tema que yo le he dicho a muchos jóvenes, porque en las universidades me han invitado a darle conferencia a los jóvenes y contarles un poco en las áreas de administración de empresas, a contarles a los jóvenes cómo fue el modelo licorera y cuál fue la experiencia. Y yo lo que digo, el modelo licorera fue una cosa muy importante, pero es una cosa que debe llevarnos también a sentirnos muy orgullosos los caldenses, porque yo creo que se puede demostrar con ese modelo que los caldenses sí podemos administrar nuestras empresas, sí las podemos gestionar, sí las podemos hacer eficientes, y que lo público puede ser rentable y eficiente, sin que desconozca lo político, y que lo público puede beneficiar a las comunidades. Entonces, el Licorera lo que nosotros planteamos fue un modelo de gestión pública que considero que es un modelo que fue exitoso, ha sido exitoso, viene siendo exitoso. Licorera se volvió una empresa innovadora, es la número 1 en rentabilidad patrimonial en Colombia, es una compañía que está marcando la pauta hoy. Usted ha visto productos innovadores como los que lanzamos al mercado en ese momento, el aguardiente amarillo de Manzanares, que ha sido un éxito, el gin Bosque de Indias, que ha sido otro éxito, la renovación también de la crema de Ron Cheers, los rones nuevos. Entonces, y los rones luxury, los premium, los de alta gama como el León Dormido. Todo eso ha sido una dinámica de innovación muy importante. Y yo soy un convencido, ¿no?, que ese tipo de modelo de lo público puede replicarse en las diferentes entidades del sector público. Llámense en alcaldías, llámense gobernaciones, llámense hospitales, llámense entidades descentralizadas. ¿Por qué? Porque el modelo es un modelo de administración que en el fondo, ¿qué está haciendo? Está reconociendo que las personas que deben hacer parte de un proceso de estos tienen que tener las competencias. Entonces, cuando uno nombra gente, la gente adecuada, en el cargo adecuado, cuando uno reconoce al funcionario público, le dignifica el trabajo, le da la posibilidad de desarrollar sus capacidades y sus habilidades, el funcionario público se entrega como debe ser. Precisamente, doctor Rivas, sin salirnos de la historia de la industria licorera de Caldas, cuando usted llega a la industria licorera de Caldas, se encontró lo público, se encontró lo político y se encontró lo técnico, pero tenían una disposición en su momento diferente. ¿Cómo logra usted hacer esa sinergia para que todos caminen hacia el mismo norte? Bueno, ese fue un ejercicio muy bonito, porque fue un ejercicio muy interesante de cómo nosotros, primero, entendíamos la cultura licorera. ¿Cómo la entendíamos? ¿Cómo entendíamos las angustias, las preocupaciones, los miedos que había al interior de todo ese equipo? ¿Y cómo lográbamos interpretarlo de la mejor forma para hacer un gran cambio cultural? Y ese fue lo que se logró. Primero, con trabajo en equipo. Nosotros hicimos algo que es fundamental. Aquí no hablamos de yo hice, yo logré, yo vendí más, no, nosotros. Cuando usted empieza a cambiar el concepto individualista, de que lo que me importa soy yo y solamente lo mío, y empieza a llevar a la gente a que no, momentico, tiene que pensar en nosotros, es que somos nosotros, es que somos un equipo de trabajo, es que usted sin mí tampoco puede hacer nada. Si el señor de producción no se habla con el de ventas, si el de ventas no vende lo que usted produce, pues entonces el de producción no hace nada. O si el de ventas no está coordinado con el de producción, o con el administrativo, o con el contable, o con el financiero, no se hace nada. Entonces, cuando uno logra trabajos en equipo, cuando uno define claramente una ruta, para dónde vamos, pone un foco claro de hacia dónde vamos, define una estrategia, que ese es otro elemento bien bonito, e inicia un proceso de generar confianza con la gente. ¿A través de qué? De resultados, a través de decisiones desde la gerencia o desde la junta o desde los mismos directivos hacia el personal, que entendieran que estábamos en un modelo distinto, que ya no nos importaba si usted era del color azul, rojo, verde, blanco, sino simplemente usted es un funcionario, está aquí,
necesitamos es que dé resultados. Y cuando la gente empieza a entender el por qué y el para qué de lo que hace, de lo que está haciendo, y empieza a ser consciente de lo que hace, y para qué lo hace, y cuál es el objetivo, y para dónde vamos, y empieza usted a definir luego, que fue una cosa muy bonita que hicimos con los sindicatos, que hay 3 sindicatos y no era fácil el tema. Cuando uno define con ellos, mire, a pesar de que estamos en orillas diferentes y que podemos tener visiones de mundo diferente, nosotros podemos trabajar juntos por un propósito, que sea un propósito superior, superior a sus cosas y superior a las mías, superior a todos. ¿Y ese propósito cuál era? ¿Cómo hacemos sostenible la industria licorera de Caldas? Cuando ambos definimos ese propósito superior, nos pusimos en la tarea de trabajar exclusivamente en ese propósito. Y yo creo que esa es una invitación que hay que hacerle a todos los municipios y que hay que hacer a todo Caldas. Cómo, a pesar de las diferentes visiones de mundo, a pesar de estar en orillas diferentes, entendemos que si no trabajamos de la mano, porque todos cabemos, porque todos podemos, hacia un propósito que sea colectivo, un propósito que sea común. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para mejorar la situación de un municipio como Filadelfia? Pero venga, dejemos la peleadera, sentémonos juntos a trabajar de la mano y pongámonos en ese propósito todos. Si eso lo lográramos, transformamos Caldas. Haciendo la conexión de la licorera con sus excedentes y pasamos al sector salud, ¿cómo aplicaríamos ese modelo exitoso que se tuvo en la licorera para el sector educación en el departamento, sabiendo que los índices que tenemos hoy en día en cuanto a analfabetismo han aumentado en el departamento? La deserción escolar en las primeras etapas ha venido creciendo y teniendo como aliciente de que hay recursos porque la industria licorera da unos excedentes para educación junto con las transferencias que hace el gobierno nacional. Unos ticsitos para que esa educación sea buena. Pues digamos que voy a ser muy sincero, yo creo que la educación necesita una reingeniería. Yo pienso que, yo siento, por lo que le he escuchado a los jóvenes de hoy, a lo que le he escuchado a los muchachos de hoy, yo siento que estamos muy atrasados en el modelo educativo nuestro, en Colombia, y que no estamos conectando con lo que quieren los muchachos. Porque cuando uno analiza qué está pasando con los muchachos de hoy, uno se da cuenta que ellos quieren formación para el trabajo, formaciones cortas, de corto plazo, de corto periodo, formaciones que les permitan sentirse útil rápidamente, pero que también tengan la posibilidad de avanzar mucho en otras materias, en otras cuestiones. Ya no quieren esa educación tradicional que tuvimos nosotros de 5 años, donde le metían a uno un mundo de materias que uno decía, estos rellenos, ¿para qué? ¿Cierto? Los muchachos no quieren eso hoy. Es que el mundo ha cambiado mucho, la tecnología nos cambió el mundo, todas las posibilidades que tenemos a través de Internet, como lo estamos viendo hoy, todas esas posibilidades cambiaron el mundo y creo que el modelo educativo necesita un cambio. No es fácil porque eso es un tema que se maneja a nivel nacional, pero yo creo que si nosotros empezamos a aplicar algunos modelos que han sido exitosos en nuestro departamento, podemos ayudar mucho a mejorar la situación educativa del departamento. Por ejemplo, el modelo de la Fundación Luker, que se llama La Universidad en tu Colegio. Cuando nosotros podamos incorporar la universidad en tu colegio y llevarle a los jóvenes formación para el trabajo y llevar las universidades a los municipios. Es que tenemos que entender, eso es un tema que tenemos que entender desde aquí de la centralidad, que a veces somos muy centralistas. Nos quejamos de Bogotá porque en Colombia todo es en Bogotá y todo es centralismo, pero en los departamentos también somos demasiado centralistas. Y yo creo que nosotros necesitamos pedirle a las universidades y al mismo SENA que tenemos que hacer una actividad mucho más fuerte yendo a las comunidades, porque es que a un ciudadano de Filadelfia, de Aguadas, de Aranzazu, del mismo Neira, le cuesta mucho desplazarse a Manizales, vivir en Manizales, para que él reciba una formación, cuando resulta que nosotros podemos usar las infraestructuras que tenemos en los diferentes municipios y llevar los profesores desde las universidades a los municipios, porque
Nos toca como cuando uno hace una empresa donde vende un producto. Hay que ir a buscar el consumidor. No podemos estar sentados aquí esperando que el consumidor llegue, porque puede que no llegue, y por eso y yo creo que en eso estamos fallando. Como vemos, doctor Rivas, son temas muy apasionantes y veo que a usted le apasiona más que a mí, pero el tiempo en televisión es muy corto. Yo quiero agradecerle en nombre del programa Sesión Abierta de Filadelfia Televisión la cortesía que ha tenido para dirigirse a nuestros televidentes por este medio y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. No, a usted mil y mil gracias por esta invitación y quiero extenderles una invitación a todo el norte de Caldas, desde Filadelfia, Aranzazu, Salamina, Pácora, al foro que vamos a tener el viernes 23 a las 2 p.m. en el municipio de Aguadas, en el Salón Triana. Son unos foros donde queremos invitar a la gente a que dialoguemos, a que hablemos, a escucharlos, para que podamos construir un gran acuerdo por nuestro departamento de Caldas. Muchas gracias, doctor Rivas, y éxitos en su aventura. Muchas gracias, muy querido. Como vimos en el programa de Sesión Abierta de Filadelfia Televisión, la trayectoria del doctor Luis Roberto Rivas nos deja varias enseñanzas. Primero, que los procesos en los que estuvo al frente hay una impronta y es la continuidad en el tiempo. Como fue el caso al ser gerente del Once Caldas, lo hizo por 10 años. Esa continuidad en el tiempo permitió buenos resultados, como llevar al equipo a ser campeón de la Liga de Fútbol Colombiano y campeón de la Copa Libertadores de América. El éxito que se vio reflejado en la industria licorera de Caldas tiene la misma impronta. Está como gerente de la industria licorera de Caldas por espacio de 7 años. O sea que la continuidad de los procesos garantizan un éxito como el que dejó allí. La industria licorera de Caldas pasó de 119.000 millones en el 2015 a 420.000 millones de pesos en el 2022, hablando de utilidades como tal. En unidades vendidas pasó de 20 millones de botellas a 41.8 millones de botellas. En participación en el mercado de ron viejo de Caldas pasó del 34% en el 2015 al 67% en el 2022. Pasó de tener presencia en 24 departamentos de Colombia a tener el cubrimiento total del país en sus 32 departamentos. Y en el mercado exterior no fue menos. Pasó de exportar a 4 países y terminando en el 2022 llevando los productos de la industria licorera de Caldas a 22 países. Entonces vemos aquí que la continuidad de los procesos, el respeto riguroso del punto de vista empresarial y gerencial son los que garantizan el éxito de cualquier organización. Veíamos también, por ejemplo, el paralelo que él hacía frente a la conectividad que tuvo la ciudad de Manizales cuando fue alcalde de dicha ciudad y se preocupó mucho por la conectividad y fue así como realizó obras del puente de la 52 que comunicaba parte del sector norte del municipio de Manizales con otras vías de la ciudad. La construcción del cable aéreo, que fue importantísimo, donde un recorrido desde la ciudad de Manizales a Villa María se hacía en 45 minutos, 1 hora en bus, ahora el recorrido se hace en 10 minutos y permitiéndole a los usuarios tener una vida más amable. De igual forma, sacó el terminal de transportes del centro de la ciudad a la periferia, garantizando menos caos vehicular en el momento de entrada y salida de buses de gran capacidad. Eso nos lleva al paralelo con los municipios y él dice que el departamento de Caldas en ninguna de sus administraciones, ni pasadas ni futuras, puede dejar de lado el plan vial de Caldas.
porque si queremos llevar progreso a los diferentes municipios de Caldas, la primera herramienta de trabajo para sacar los productos agrícolas son las vías terciarias, y buscar alternativas diferentes como las placas huellas, de tal forma que siempre haya comunicación permanente entre las veredas, los corregimientos y los cascos urbanos de los municipios y la ciudad capital. Ese es un buen ejercicio y un buen ejemplo que nos deja el doctor Rivas desde la mirada empresarial para aplicación de lo público. En otro de los apartes de la entrevista nos habló de la salud. En la salud, él dice que es importante mirar los hospitales y clínicas como una empresa y gerenciarlas como tal. No es posible que hoy por hoy la gran mayoría de los hospitales del departamento sean asidero de contratistas por prestación de servicios, donde la planta de personal propia de cada hospital represente menos del 10%. Eso ya está hablando mal de la gerencia del hospital, ya que no va a garantizar que se hagan los procesos y que se le garantice al usuario del servicio de salud un óptimo servicio. Y enfatizó que la gran mayoría del personal debe ser personal asistencial, como quien dice, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los odontólogos, los bacteriólogos, los que realmente atienden la salud de los usuarios. Si se enfocan los hospitales desde esa óptica, la percepción del servicio va a ser diferente al que tenemos al día de hoy, y no estaríamos hablando tampoco de crisis económica en los hospitales si se lleva a una administración desde el punto de vista empresarial. Igualmente lo hizo con el sector deportivo. Enfatizó que el éxito que él impregnó en el Once Caldas se debió a dos cosas. La primera, el tiempo. Los procesos no pueden ser cortos, los procesos que garanticen el éxito son periodos largos, pero largos de trabajo, que se respeten las diferentes etapas de formación. Y en el deporte se enfatiza que se debe volcar la mirada hacia las escuelas deportivas que ya existen en los municipios y en las ciudades capitales, para que esas escuelas de formación en las diferentes disciplinas sean un apoyo a una política pública del deporte, y que no se preocupen solamente por tener una salida destacada en el momento de competencias de tipo nacional o internacional, que lo importante son los procesos. Es un mensaje muy importante que nos deja un empresario, que el deporte lo tenemos que mirar como una empresa y que se deben respetar los procesos, y hay que mirar hacia la formación desde las bases en las escuelas de formación. Y también hizo una pequeña disertación sobre la educación, y dice que la realidad educativa en el departamento es otra. Los jóvenes hoy en día no quieren esas carreras largas que de pronto generaciones anteriores tuvieron que asumir, que hoy en día los jóvenes basados en la tecnología quieren carreras y cualificaciones cortas, y es allí donde la educación debe hacer la transformación. O sea que es un llamado para los entes gubernamentales que tienen que ver con estos sectores, para que vayan involucrando esos TICs empresariales para administrar lo público, para que las comunidades tengan una calidad de vida mejor. Para sesión abierta con la cámara de Diego Fernando Murillo, la dirección de Duván Urrego, nos vemos en un próximo programa.